Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo una receta de curry de cerdo con arroz, garbanzos y además preparado en una sola olla. Una recetaza muy fácil, nutritiva, saludable, deliciosa, que seguro que a vuestra familia les va a encantar. Así que espero que la disfrutéis mucho, que paséis un ratito como siempre entretenido. Y os dejo pues con este vídeo que ya se presenta por él solo. Muchas gracias a todos, comenzamos. Queridos amigos, vamos a comenzar esta deliciosa receta con una maravillosa carne, que en este caso he utilizado cabecero de cerdo porque tiene un poco de grasa infiltrada y me hace que la receta se quede muchísimo más jugosa. Pero podéis elegir la carne que vosotros queráis. Si queréis podéis elegir carne de lomo o incluso podéis cambiar la carne de cerdo por cualquier otro tipo de carne, de ternera, de pollo, de cordero, de lo que queráis. Bueno, como siempre sabéis que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y que los ingredientes los tenéis todos bien detallados en la descripción del vídeo y además también en varios idiomas. Ahora dicho esto, vamos a cortar la carne a tiritas lo más finas posible. Como veis, yo utilizo un cuchillo bastante afilado y simplemente lo vamos a ir cortando a tiritas muy finas. Una vez que tengo las tiritas ya cortadas, las voy colocando en un recipiente donde voy a macerar la carne. Esta maceración va a hacer que la carne quede aún más jugosa, aún más tierna. Así que os aconsejo muchísimo que la preparéis de esta forma y os va a quedar espectacularmente buena. Bueno amigos, aprovecho este ratito para animaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas y vuestro comentario, que para mí es muy importante. Como veis, la carne le he puesto sal, le he puesto también pimienta negra molida y le he puesto una cucharadita de maicena. Ahora le vamos a añadir un poquito de vino blanco y lo vamos a mover todo muy bien para que se integre todo muy bien. Lo vamos a dejar también tapado, reposar en el frigorífico aproximadamente mínimo 3-4 horas. Si queréis lo podéis dejar de un día para otro y quedará aún más tierno y aún más jugoso. Bueno, pues ya lo tengo macerado, ya ha pasado el tiempo, lo he sacado del frigorífico, lo destapo y mirad, así tiene la pinta. ¿Veis que se ha absorbido todo el caldito del vino que le pusimos? Eso quiere decir que esa jugosidad la tenemos dentro de la carne, que es lo que estamos buscando. Tenemos aquí los condimentos que vamos a utilizar y ya os digo que los tenéis todos bien detallados en la descripción, así que no os preocupéis, podéis pasar por allí, hacerle una captura de pantalla y no va a haber ningún problema. Ahora ya vamos a comenzar a preparar los ingredientes para esta receta. Como veis, tengo aquí pues todo ingredientes naturales, patatas, zanahoria, cebolla, ajo, garbanzos, que en este caso son ya cocidos. Pero bueno, son ingredientes pues saludables, ya que solamente están cocidos con agua y sal. Primero de todo vamos a comenzar a cortar la cebolla, que la corto a la mitad. Le voy haciendo ahí unos cortes longitudinales y ahora la giro y la corto otra vez hasta que me salgan unos cuadraditos pequeños de cebolla. Los ajos voy a hacer igualmente, los corto a la mitad, le doy un par de cortes y los corto a trocitos pequeños. No voy a poner todo el proceso de cortar la verdura entera, simplemente para que veáis cómo lo hago y para no hacer el vídeo demasiado largo. La zanahoria la voy cortando con este corte, que es un corte que utilizan mucho los asiáticos y que me encanta. Vais cortando oblicuamente a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y os queda un corte que luego después no se deshace nada dentro del guiso y que está estupendamente bien. Las patatas las voy a cortar, pues como ya sabéis, a cachelos, para que suelten todo el sabor y me dejen esa melosidad en el caldo. Y ya para comenzar pongo una olla en el fuego con un poquito de aceite de oliva, añado la cebolla, el ajo y una hojita de laurel. Y cuando está todo bien sofrito, añado la carne que tengo macerada. Lo mantengo ahí a fuego fuerte, dándole vueltas hasta que se me sofría todo muy bien. Y una vez que está sofrito, le añado las zanahorias y las patatas. Le vamos dando vueltas para que se vaya todo impregnando del sabor y le añado los garbanzos que tengo ya cocidos, pero que son un poco enterones, podemos decir.
Hay otros garbanzos que son súper tiernos, que vienen ya cocidos y son súper tiernos, y estos los prefiero añadir al principio del guiso porque necesitan todavía un poco de cocción. Si veis que los que tenéis vosotros son muy tiernos, los añadís un poquito después. Vamos a condimentar. Para ello le vamos a añadir la pimienta, le vamos a añadir la sal y todos los ingredientes, todas las especias, ajo en polvo, el curry. Ya digo que lo tenéis todo muy bien detallado, no os preocupéis. Es un guiso que lleva todos los ingredientes que necesita una persona pues para un plato completo y nutritivo, ya que lleva la carne, lleva garbanzos que también aportan proteína, lleva arroz que nos da ese toque con los carbohidratos, y además que solamente vamos a utilizar una olla para hacerlo, no necesitamos nada más. Le añadimos el vino y lo movemos todo muy bien para que se coja todo el sabor en el guiso. Una vez que ya ha cogido ahí un par de minutitos todo el sabor, que el vino ha evaporado el alcohol, vamos a añadirle el arroz. Vamos a añadir 180 gramos de arroz y le vamos a añadir, para 180 gramos de arroz le vamos a poner 600 mililitros de caldo. Primero, antes de añadir el caldo, os aconsejo que le deis un par de vueltas al arroz para que vaya absorbiendo todo el sofrito, y luego después tendrá mejor sabor al final, se nota bastante. Ponemos el caldo, movemos todo muy bien y ya simplemente lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine aproximadamente entre 15 y 18 minutos según gustos. Una vez pasado el tiempo, mirad, esta es la consistencia que tiene, ¿veis? Lo dejamos que se termine de cocinar. Una vez que se termine lo vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar 5 minutitos reposar. Y este es el resultado final. Mirad qué pintaza tiene este curry de arroz, un plato completo, un plato único, nutritivo, saludable y además que está buenísimo. Bueno, pues lo servimos en un plato y esto está listo para comer. Espero que os guste mucho esta receta, que la pongáis en práctica. Son recetas que se preparan muy fácil, ya que no necesitáis muchos utensilios para prepararlo. En una sola olla tenéis un plato completo y nutritivo que espero que os guste mucho. Así que muchísimas gracias a todos un día más si has llegado hasta aquí, a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Que paséis un maravilloso día. ¡Chao, chao!